Hay casos que marcan un antes y un después en la historia criminal. Casos que, aunque pasen décadas, siguen generando debate, preguntas y una sensación persistente de que algo no encaja. Entre ellos, uno ocupa un lugar especialmente inquietante, el caso de John Bennett Ramsey. A finales de diciembre de 1996, en la ciudad de Boulder, Colorado, una familia aparentemente perfecta vivía los últimos días del año rodeada de festividades, tradiciones y la mirada pública. Los Ramsey eran conocidos en su comunidad, una familia acomodada, respetada, activa en eventos locales y muy presentes en la vida social del lugar. Pero sobre todo conocidos por su hija menor, John Bennett, una niña de 6 años que destacaba en concursos de belleza infantil y que parecía tener una vida llena de luces, aplausos y cámaras. Sin embargo, detrás de esa imagen radiante y casi cinematográfica, se escondía un misterio que al día de hoy sigue sin resolverse. La mañana del 26 de diciembre de 1996, los Ramsey encontraron en su hogar una carta que cambiaría para siempre sus vidas. Y a partir de ese momento, todo se volvió caos. Lo que inicialmente parecía un secuestro pronto se convirtió en uno de los casos más controvertidos, mediáticos y confusos de la historia moderna. Las autoridades, la prensa y el público se sumergieron en un torbellino de teorías, contradicciones, pistas confusas y decisiones policiales que hasta hoy generan debate. Lo que ocurrió dentro de esa casa durante esas horas, quién estaba realmente implicado, qué motivaciones hubo y por qué tantos detalles parecen desafiar la lógica son preguntas que han alimentado este caso durante casi 3 décadas. John Bennett Ramsey pasó de ser una niña conocida en el circuito de concursos infantiles a convertirse en un símbolo del misterio sin resolver. Su caso ha inspirado documentales, entrevistas, análisis forenses, reconstrucciones, libros y debates interminables. Y sin embargo, la verdad completa sigue esquiva, escondida entre inconsistencias, errores y secretos familiares. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más impactantes de la crónica criminal estadounidense. Vamos a explorar no solo los hechos, sino también la atmósfera que rodeó el caso, las presiones mediáticas, la influencia del poder económico, las fallas en la investigación y las teorías que han surgido a lo largo del tiempo. Siéntate, apaga las luces y prepárate para explorar un caso que, más de 20 años después, sigue siendo tan desconcertante como el primer día. Este es el enigmático y perturbador caso de John Bennett Ramsey. La mañana del 26 de diciembre de 1996, apenas unas horas después de Navidad, la familia Ramsey despertó en su gran casa de Boulder, Colorado. Según su propio relato, todo transcurría con normalidad hasta que Patsy Ramsey, la madre de John Bennett, bajó las escaleras y vio algo que la detuvo de inmediato, una carta extensa, escrita a mano, dejada en los escalones. Al leerla, comprendió que se trataba de una nota de secuestro. Una nota inusualmente larga, llena de frases extrañas, exigiendo una suma de dinero que coincidía casi exactamente con el bono anual que su esposo, John Ramsey, había recibido en el trabajo. A partir de ese momento, el hogar se convirtió en un centro de caos. Patsy llamó al 911, avisó a amigos y vecinos, y la casa pronto se llenó de personas intentando consolar a la familia. Esta decisión, aunque comprensible por la angustia del momento, resultaría crucial. La escena quedó completamente contaminada antes de que la policía pudiera asegurarla. Cuando los agentes llegaron, ya era demasiado tarde para preservar muchos detalles importantes. La policía revisó la casa de manera superficial, partiendo de la premisa de que John Bennett había sido secuestrada y ya no estaba en la propiedad. Confiaron en la nota y actuaron como si el crimen hubiera ocurrido fuera de la vivienda. Pero esa suposición sería uno de los errores más graves de la investigación. Horas después, mientras los agentes seguían intentando contactar con los supuestos secuestradores, que jamás respondieron, un oficial pidió a John Ramsey que revisara la casa de nuevo, empezando por el sótano. Fue allí, en una habitación poco utilizada, donde John encontró a su hija. El hallazgo transformó radicalmente el caso. Ya no se trataba de un secuestro, sino de una tragedia dentro del propio hogar. Sin embargo, la manera en que los eventos se desarrollaron complicó aún más la investigación. En un acto emocional comprensible, John levantó a su hija y la llevó escaleras arriba. Esto, aunque humanamente explicable, alteró por completo la escena. Lo que pudo haber sido evidencia clave quedó inutilizable.
Para los investigadores, era como intentar reconstruir un rompecabezas del que faltaban piezas esenciales. A medida que pasaban los días, las sospechas se dividieron en dos grandes líneas. 1. La teoría del intruso. Esta hipótesis sugería que alguien ajeno a la familia entró a la casa durante la noche. Había una ventana en el sótano que parecía haber sido forzada, y algunos investigadores pensaban que el crimen pudo haber sido obra de un desconocido que conocía la casa o los movimientos de la familia. Además, Boulder era un lugar donde la gente solía dejar las puertas abiertas y confiaba en la seguridad del vecindario. Y la familia Ramsey, por su visibilidad social y económica, podría haber sido un blanco atractivo. Sin embargo, esta teoría presentaba sus propias complicaciones. No había señales claras de entrada forzada reciente, ni huellas concluyentes, ni indicios sólidos de que un desconocido hubiera estado dentro de la casa. 2. La teoría familiar. Esta hipótesis se centraba en la posibilidad de que alguno de los miembros del hogar estuviera involucrado. No porque hubiera evidencia directa, sino por la combinación de detalles extraños. La nota de secuestro pertenecía a hojas del blog de la propia Patsy. La exigencia de dinero coincidía exactamente con el bono laboral de John. La longitud y el tono dramático de la nota parecían inusuales para un secuestro real. La escena mostraba una mezcla confusa de acciones que no encajaban con un intruso improvisado ni con un secuestro tradicional. La policía comenzó a presionar a la familia, lo cual generó una tensión enorme entre los Ramsey y los investigadores. En poco tiempo los medios convirtieron esta tensión en un espectáculo nacional. La opinión pública se dividió. Los programas matutinos, los periódicos, los noticieros, todos presentaban teorías, reconstrucciones y especulaciones. Y el caso poco a poco se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia moderna. La investigación forense enfrentó numerosos obstáculos. La contaminación de la escena, la presión mediática, los análisis contradictorios y la dificultad de obtener declaraciones claras en un ambiente tan tenso hicieron que el caso avanzara lentamente. Cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. Cada evidencia tenía dos posibles interpretaciones, y ninguna concluía nada con certeza. Al paso del tiempo se realizaron cientos de entrevistas, se consultaron expertos nacionales e internacionales y se revisaron miles de documentos. Hubo momentos en que la policía creyó estar cerca de una respuesta, pero siempre surgían nuevas dudas. En 2008 un análisis forense más avanzado encontró ADN de un tercero en la ropa de John Bennett, lo que llevó a las autoridades a descartar públicamente a los padres como sospechosos. Ese hallazgo inclinó el caso nuevamente hacia la teoría del intruso. Sin embargo, incluso hoy, muchos especialistas dudan de la relevancia de ese ADN. Podría haber llegado allí por transferencia, por contaminación o por manipulación del material. Mientras tanto, el caso continuó acumulando capas de misterio. Personas que parecían sospechosas fueron interrogadas y descartadas. Confesiones falsas se difundieron en los medios. Se escribieron libros, documentales, recreaciones y análisis independientes que intentaban llegar a una conclusión que nunca llegó. El caso John Bennett Ramsey se convirtió no solo en un rompecabezas, sino en un reflejo de las fallas del sistema, errores de procedimiento, conclusiones precipitadas, presión mediática descontrolada y una investigación que, desde el principio, estuvo condenada por la falta de claridad en la escena del crimen. El caso de John Bennett Ramsey, incluso décadas después, sigue siendo uno de los misterios criminales más inquietantes y frustrantes de la historia moderna. A pesar de la enorme atención mediática, las investigaciones policiales, los análisis forenses y la intervención de expertos en todos los niveles, la verdad continúa envuelta en sombras. La muerte de John Bennett no solo dejó un vacío devastador en su familia, sino que también expuso fallas profundas en los procedimientos policiales, en la protección del lugar del crimen y en la forma en que los medios pueden influir, y a veces distorsionar, una investigación. La mezcla de información contradictoria, errores en la escena del crimen y conclusiones precipitadas generó un laberinto donde cada teoría parecía posible y al mismo tiempo insuficiente. Con el paso de los años, el caso se ha convertido en un símbolo, un rompecabezas incompleto cuyas piezas parecen encajar, hasta que surge un nuevo detalle que rompe todo el patrón. Cada vez que se revisa,
aparecen nuevas hipótesis y se descartan otras. La carta de rescate, los indicios dentro de la casa, las inconsistencias en los testimonios, la extraña dinámica de aquella noche y la autopsia que no encaja del todo con ninguna teoría. Nada termina de cerrar. Para muchos, la tragedia de John Bennett es más que un crimen sin resolver, es un recordatorio de que incluso los casos más visibles y estudiados pueden quedar atrapados para siempre en la ambigüedad. Que no importa cuánto avance la ciencia forense o cuánto cambien los métodos investigativos, hay historias que simplemente se niegan a revelarnos la verdad. Hoy, el nombre de John Bennett Ramsey continúa siendo sinónimo de misterio. Su caso sigue inspirando documentales, libros, reportajes y análisis. Cada uno promete respuestas, pero ninguno logra ofrecer una conclusión definitiva. Quizá en algún lugar, todavía exista una pieza clave que no se ha encontrado, un testimonio que no se ha escuchado, un detalle que pase desapercibido y que pueda, finalmente, darle sentido a todo. O tal vez este sea uno de esos casos destinados a permanecer abiertos para siempre, atrapados en un limbo entre la evidencia y la incertidumbre. Lo único seguro es esto: John Bennett Ramsey merece justicia. Y mientras el caso continúe vivo en la memoria colectiva, mientras las preguntas sigan haciéndose, mientras las teorías continúen debatiéndose, la búsqueda de esa justicia no habrá terminado.